بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Siguiendo un poco en la línea de la clase de ayer, voy a leer el relato, uno de los relatos, acerca de la batalla de Uhud. La batalla de Uhud tuvo lugar en el mes de Shawwal del año 3 de la Hijra. La batalla de Badr, como ya sabemos, fue en el mes de Ramadán del año segundo de la Hijra. Uhud fue en el mes de Shawwal del año 3 de la Hijra. Después de la derrota de Badr, los Quraysh no se callaron y se pusieron a hacer los preparativos para llevar a cabo una incursión contra los musulmanes en Medina, asumiendo cada uno de ellos su papel. De manera que aquellos cuyos padres e hijos o alguien de su familia habían muerto, iban pasando por la gente animándolos contra el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y quienes estaban con él. Los judíos recorrían Meca participando en dar ánimos a sus jefes, y los hipócritas en Medina prometían a los Quraysh ayudarles cuando vinieran con el fin de erradicar a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a los musulmanes que estaban con él. Y acerca de ellos fueron reveladas las siguientes palabras de Allah, se han ensalzado en el Corán. Digo la traducción directamente. En verdad, aquellos que se negaron a creer gastan sus riquezas para apartar del camino de Allah. Las gastarán y luego será un motivo de pesar para ellos, y luego serán vencidos. Y aquellos que se negaron a creer serán reunidos para Jahannam. Esta está en la Suratul Anfal, aleya 36. Los Quraysh, junto con las tribus de Tuhama y otros aliados suyos, se prepararon y dirigieron su ejército con sus armas, sus hombres, sus esclavos y algunas de sus mujeres en dirección a Medina, alcanzando un número de más de 3.000 combatientes. Mientras tanto, las noticias detalladas de los movimientos de la gente llegaban al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam por parte de sus espías en Meca. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam reunió a los musulmanes y les consultó acerca del asunto como era su costumbre. Y hubo diferentes opiniones. Unos opinaron que había que salir a encontrarse con el enemigo fuera de Medina, y estos eran la mayoría. Otros opinaron que lo mejor era quedarse en Medina y combatir a los mushrikún desde dentro de ella, de Medina, si acudían. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam se inclinaba por la segunda opinión, es decir, quedarse dentro de Medina. Pero los que eran de la opinión de salir de Medina a encontrarse con el enemigo eran parte de los valientes y de los jóvenes, y tuvieron por su mayor número más influencia sobre el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Que entró en su casa y salió ante ellos llevando su armadura y sus armas y preparado para combatir. Y aquellos que por su mayor número habían sido la causa de que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam saliera, se arrepintieron y dijeron: oh mensajero de Allah, te hemos forzado y no nos corresponde haberlo hecho, de manera que si quieres nos quedaremos. Pero él, sallallahu alaihi wasallam, dijo: no le corresponde a un profeta, o no es propio de un profeta, una vez ha vestido su armadura, dejarla sin combatir. No le corresponde a un profeta, una vez ha vestido su armadura, dejarla sin combatir. Tuvo una visión en sueños que contó a sus compañeros, y parte de ella es lo que transmitió al Bukhari. Vi en mi sueño que blandía una espada y se rompía por el filo.
y eran los creyentes que cayeron el día de Uhud. Luego la ablandí otra vez y volví a ser lo mejor que había sido, y era la victoria y reunión de los creyentes que trajo Allah. Y vi en el sueño unas vacas, y Allah es bien, quiere decir, Allah y su juicio es un bien para nosotros, y Allah es bien, y eran los creyentes el día de Uhud. Los Quraysh habían acampado en uno de los valles cercanos a Medina, y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, salió junto con 1000 de la gente de Medina. Y en el camino hacia Uhud, el caudillo de los hipócritas, Abdullah ibn Ubay Salul, se dio la vuelta, llevándose con él un tercio de la tropa y abandonando al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y abandonando al mensajero de Allah. Se llevó un tercio de la tropa. Ibn Ubay alegó pretenciosamente que no lo había hecho sino porque era de la opinión de quedarse en Medina. Pero los creyentes ya habían partido con el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Uhud era el lugar de acampada del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y los creyentes que estaban con él. Y el propio mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, eligió el lugar y ordenó las filas de los musulmanes en él, ya que situó el centro de la tropa en el camino de la montaña, dejando la montaña de Uhud detrás de ellos. Y eligió un monte pequeño frente a la gente y situó con él a los arqueros, poniendo al frente de ellos a Abdullah ibn Jubayr, que ahora está complacido con él, y les encomendó, les ordenó que permanecieran en su lugar hasta que les llegara la orden del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y que cubrieran con las flechas a los musulmanes de los mushrikún para que no les atacaran por detrás, por la espalda. Y les mandó permanecer fuera cual fuera el resultado de la batalla, cual fuera el resultado de la batalla, y esperar las órdenes que les llegaran del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Transmite el Bukhari en su colección de hadices autentificados de Al-Bara ibn Azib, que Allah se conversó con él, que dijo: nos encontramos a los mushrikún ese día, y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, situó una tropa de arqueros y puso al frente de ellos, se dice que eran unos 50, y puso al frente de ellos a Abdullah, y dijo: no abandonéis la posición si veis que vencemos sobre ellos. No abandonéis la posición. Y si veis que nos vencen, no nos ayudéis. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, eligió a Mus'ab ibn Umair, que Allah está conocido con él, para llevar el estandarte de los musulmanes. Y se encargó de ordenar las filas de sus compañeros combatientes con él. Y les recordó la promesa de Allah en relación al jardín, y les recordó el hecho de que debían tener perseverancia y firmeza en el momento del encuentro con el enemigo. Luego devolvió a Medina a algunos que eran demasiado jóvenes. Por el lado de los mushrikún se levantó su cabecilla Abu Sufyan ibn Harb para movilizar a los combatientes, que eran cerca de 3000, lo que suponía más de cuatro veces más que los musulmanes, y los dividió y puso a la derecha a Khalid ibn al-Walid, y tomó a los que tenían prestigio y una buena voz para que alentaran a la gente a luchar y exterminar a Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y a los musulmanes que estaban con él. Y se levantaron unas mujeres de los Quraysh para alentar a los hombres a luchar, recordándoles a los que habían muerto de su gente el año anterior en Badr. La batalla comenzó. Cada uno había tomado su sitio. Y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, sacó una espada que llevaba y dijo: ¿quién toma esta con su derecho? Y se levantó Duyana Samak ibn Harsha, que Allah se convenció con él, y dijo: oh mensajero de Allah, ¿y cuál es su derecho? Y dijo sallallahu alaihi wasallam: golpear con ella la cabeza de los mushrikún hasta que se doble. Entonces Abu Duyana la tomó y sacó de su bolsillo una banda roja y se la ató a la cabeza y empezó a caminar contoneándose con la espada. Y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: esta forma de caminar
Allah la detesta, así como su mensajero, excepto en situaciones como esta. Y empezó la lucha. Y Abu Dujana, Allah se conoció con él, combatió con la espada del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, como luchan los héroes, como luchó Hamza, que Allah esté complacido con él, con una valentía sin igual. Y lucharon otros valientes de los musulmanes hasta el punto de que brilló la derrota en las filas de los mushrikún y apareció la victoria clara para los creyentes. Los mushrikún comenzaron a huir del campo de batalla y lo siguieron los musulmanes, causando bajas entre ellos. Entonces los musulmanes empezaron a reunir el botín de guerra, y cuando los arqueros lo vieron desde lo alto del monte, se movieron de sus puestos, y aunque Abdullah ibn Jubair, que Allah se ha complacido con él, intentó impedir que abandonaran la posición, recordándoles la orden del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ellos le desobedecieron y se marcharon y no permanecieron con él sino un pequeño grupo menor de 10. Khalid ibn al-Walid, junto con un grupo de jinetes de los Quraysh, estaba observando la posición desde unas dunas. Y cuando vio que los arqueros eran pocos y no podían detener a los caballos, cargó contra ellos y los mató junto a su jefe. Luego bajó con los jinetes hacia los musulmanes que estaban expuestos y fue a ellos por detrás. Y la tropa de los Quraysh volvió al campo de batalla con la ayuda de los jinetes, y cambió el devenir del combate, pasando a estar a favor de los mushrikún de los Quraysh. E intentaron llegar al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, en persona para matarlo, compitiendo en ello sus valientes. Pero el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, resistió y combatió como los héroes y mató con sus manos a Ubay ibn Khalaf, que era uno de los empeñados y decididos a matar al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Y este repetía: Muhammad, no me salvaré si se salva. Y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, rechazó que lo acometiera ninguno de los compañeros que no fuera él, y lo confrontó personalmente, lanzándole una lanza que le alcanzó en el cuello y por cuya causa murió más tarde. Luego cayó, sallallahu alaihi wasallam, en uno de los hoyos que había y se descalabró la cabeza, se le rompieron los dientes incisivos y su labio se partió. Y un grupo de los compañeros resistió con él y lo defendieron a muerte, entre los que estaban Abu Talha al-Ansari, Sahl ibn Hanif, Mus'ab ibn Umair, que era el portador del estandarte de los musulmanes, que murió mártir ante el profeta sallallahu alaihi wasallam. También estaban Ali ibn Abi Talib, Abu Dujana, Sa'd ibn Abi Waqqas, que Allah se ha complacido con todos ellos. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, le dijo a Sa'd, que estaba disparando flechas para defenderlo: tira, que por ti daría como rescate a mi padre y a mi madre. En árabe, fidaka abi wa ummi, una expresión común entre los árabes que indicaba estima por una persona y cuyo significado no ha de tomarse necesariamente literalmente. Tira, que por ti daría como rescate a mi padre y a mi madre. También estaba con ellos defendiendo al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, Amara, la famosa compañera Nusayba bint Ka'b, que Allah esté complacido con ella. Los mushrikún difundieron la noticia de que habían matado al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y esto debilitó la resistencia de los musulmanes. Entonces Anas ibn an-Nadr se levantó, Allah esté complacido con él, y dijo: ¿qué os hace sentaros? Dijeron: la muerte de Muhammad, el mensajero de Allah. Y dijo: ¿y qué vais a hacer con la vida después? ¿Y qué haréis con la vida después? Levantaos y morid como ha muerto el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Luego encaró al enemigo y combatió hasta que lo mataron. Y encontraron en su cuerpo 70 heridas, de tal manera que solo su hermana lo pudo reconocer por la yema de sus dedos, que Allah esté complacido con él. Y murieron como mártires un grupo de los compañeros del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, cuyo número llegó a 70. Entre ellos, su tío paterno, Hamza ibn Abdul Muttalib, que Allah esté complacido con él, a quien dio muerte Wahshi, que era un esclavo abisinio, a quien le había
encargado Hind que lo persiguiera para matarlo, y que luego sería musulmán, y que aunque el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no pudo mirarlo a los ojos cuando se presentó ante él después de la conquista de Meca, lo admitió en las filas de los creyentes. También murió Sa'd ibn Rabi', Mus'ab ibn Umair, Abdullah ibn Jahsh, Hanzala al-Ghasil y otros, radiyallahu ta'ala anhum. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y los compañeros que estaban con él se refugiaron en el paso de montaña. Y Abu Sufyan subió a la montaña por encima del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y quienes estaban con él. Y dijo el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam: oh Allah, no deben estar por encima de nosotros. Y combatió Umar ibn al-Khattab y algunos compañeros arrojándoles piedras hasta hacerles bajar. Y entonces dijo Abu Sufyan: ¿está Muhammad entre la gente? Y dijo el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam: no le contestéis. Luego dijo: ¿está entre la gente Abu Quhafa? Refiriéndose a Abu Bakr as-Siddiq, que era como se llamaba. Luego dijo: ¿está entre la gente Umar ibn al-Khattab? Luego dijo Abu Sufyan: estos han muerto, porque si estuvieran vivos habrían respondido. Entonces Umar ibn al-Khattab no se pudo contener y dijo: has mentido, enemigo de Allah. Allah ha hecho permanecer para ti a lo que te habrá de afrentar. Entonces Abu Sufyan dijo: se ha ensalzado Hubal, el nombre de un ídolo. Y dijo, y sallallahu alaihi wasallam dijo: respondedle. Dijeron: ¿qué debemos decir? Y dijo: decid, Allah es más elevado y majestuoso. Y Abu Sufyan dijo: nosotros tenemos al-Uzza, que era un ídolo de la Jahiliya. Nosotros tenemos al-Uzza y vosotros no tenéis Uzza. Ahí jugó con la raíz de la palabra, que tiene que ver con el significado de Izza, de poderío. Y sallallahu alaihi wasallam dijo: respondedle. Y dijeron: ¿qué decimos? Dijo: decid, Allah es nuestro Señor y vosotros no tenéis Señor. Luego Abu Sufyan dijo: un día por el día de Badr. Y le respondieron y dijeron: no es igual. Nuestros muertos están en el Jannah y los vuestros en el Nar, en el fuego. Y Abu Sufyan dijo: vuestro lugar de cita será Badr el próximo año. Las mujeres de los musulmanes participaron en la batalla el día de Uhud. Remataban a los heridos de los mushrikún y daban de beber y curaban a los heridos de los musulmanes. Que Allah se complacido con ellas. Los Quraysh abandonaron el campo de batalla habiendo tenido 24 bajas, y los musulmanes curaron a sus heridos, entre los cuales se encontraba el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam hizo oración por los mártires cuyo número alcanzó 70 y los enterraron. Luego volvió con quienes habían quedado con él a Medina y entraron mientras las mujeres lloraban a los muertos, lo cual afectó especialmente al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, haciendo que sus ojos derramaran lágrimas. Y permaneció alerta temiendo que los Quraysh volvieran a Medina, de manera que al día siguiente salió para buscarlos y atemorizarlos, para que así no volvieran a Medina. Y dijo: que no salgan con nosotros sino aquellos que estuvieron presentes ayer. Los musulmanes llegaron a un lugar llamado Hamra al-Asad, a una distancia de 10 millas de Medina, y permanecieron allí más de 3 días. Y sus noticias llegaron a los Quraysh, que habían pensado en volver para atacar Medina otra vez. Pero el hecho de que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, los hubiera seguido, los disuadió de ello y les hizo apresurarse en volver a Meca. Y descendieron a leyes del noble Corán hablando de lo que les aconteció a los musulmanes en Uhud. Entre ellas, y voy a leer directamente la traducción, ciertamente Allah fue sincero con vosotros en su promesa, cuando con su permiso los estabais venciendo, o en árabe dice, estabais acabando con ellos, los estabais matando. Y así fue hasta que flaqueasteis, discutisteis las órdenes y desobedecisteis, después de que Allah os hiciera ver lo que amáis.
entre vosotros hay quien quiere esta vida y entre vosotros hay quien quiere la última. Y luego se apartó de ellos para probaros y os perdonó. Allah posee favor para los creyentes. Cuando sin hacer caso de nadie os alejabais huyendo y el mensajero os llamaba desde atrás. Así os pagó la aflicción que habéis causado con otra aflicción. Sobre esto, en árabe es gham, sobre esto se ha dicho que la primera aflicción o angustia es la victoria que no pudieran tener y el botín que no pudieron obtener tampoco, mientras que la segunda sería los muertos que tuvieron. También se puede entender que la primera aflicción fuera las muertes y las heridas que sufrieron y la segunda fuera cuando escucharon que sallallahu alaihi wasallam había muerto, para que no os entristecierais por lo que habéis perdido ni por lo que os había sobrevenido. Allah conoce perfectamente lo que hacéis. Luego, tras la aflicción, hizo que descendiera seguridad sobre vosotros. Un sueño que envolvió a una parte de vosotros, mientras los demás se preocupaban por sí mismos, pensando de Allah sin razón, como en los tiempos de la Yahilía. Decían, ¿acaso hemos tenido algo que ver en la decisión? Di, en verdad, la decisión pertenece enteramente a Allah. Escondían en sus almas lo que no te mostraban. Decían, si hubiéramos tenido parte en la decisión, no habría muerto ninguno de nosotros. Di, aunque hubierais estado en vuestras casas, la muerte habría sorprendido en sus lechos a aquellos para los que estaba escrita. Fue para que Allah pusiera a prueba lo que había en vuestros pechos y pusiera al descubierto lo que había en vuestros corazones. Y Allah es conocedor de lo que encierran los pechos. A los que de vosotros dieron la espalda el día en el que se encontraron las dos tropas, el Shaitán les hizo tropezar a causa de lo que ellos se habían buscado. Es decir, a los que de vosotros dieron la espalda el día en el que se encontraron las dos tropas, y es como si hubiera puntos suspensivos, que en el texto árabe lógicamente no los hay. Entonces Allah dice, el Shaitán les hizo tropezar a causa de lo que ellos se habían buscado. Y en verdad que Allah os lo perdonó. Es cierto que Allah es perdonador indulgente. Todas estas áreas están todas en la Azora, en la sura de la familia de Imran. Luego, en la misma Azora, y me gusta utilizar esta palabra Azora porque es una palabra que ha pervivido de los tiempos de cuando Islam, de los tiempos de Al-Ándalus, una palabra antigua que tiene siglos para designar sura. Porque las palabras solían entrar en castellano con el artículo, como aceite es azeit, entonces Azora es Asura, o la acera que es Asira, es Asira con el artículo. Luego en la misma Azora, Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿por qué cuando os sobrevino un revés, a pesar de que vosotros habéis causado el doble, refiriéndose a los 70 muertos en la derrota de Uhud, frente a los 70 muertos y los 70 prisioneros de la victoria de Badr? ¿Por qué cuando os sobrevino un revés, a pesar de que vosotros habéis causado el doble, dijisteis, ¿a qué se debe esto? Se debe a vosotros mismos. Ciertamente Allah tiene poder sobre todas las cosas. Y todo lo que os sobrevino el día en que se encontraron las dos tropas fue con permiso de Allah y para que Él supiera quiénes eran los creyentes y supiera quiénes eran hipócritas. Se les dijo, venid a combatir en el camino de Allah o a defender. Es decir, a defender haciendo número con los creyentes o luchando. Si no por Allah, al menos para defender sus propios intereses, familias y hacienda. Eso refiriéndose a los hipócritas. Dijeron, si supiéramos combatir, de verdad que os seguiríamos. Ese día estuvieron más cerca de la incredulidad que de la creencia, pues decían con la lengua lo que no estaba en sus corazones, y Allah sabe mejor lo que ocultaban. Esos son los que, habiéndose quedado pasivos, dijeron a sus hermanos, si nos hubieran hecho caso, no les habrían matado. Di, si es verdad lo que decís, haceos inmunes a la muerte. Y no tengáis por muertos a los que han muerto en el camino de Allah. Están vivos y reciben provisión junto a su Señor, contentos por lo que Allah les ha dado de su favor y regocijándose por aquellos que habrán de venir después
y que aún no se les han unido, porque esos no tendrán que temer ni se entristecerán, regocijándose por una gracia de Allah y un favor, min ni'matin min Allah wa fadl, y porque Allah no deja que se pierda la recompensa de los creyentes. Los que respondieron a Allah y al mensajero, a pesar de las heridas que habían sufrido, los que de ellos hicieron el bien y se guardaron de desobedecer a Allah, tienen una enorme recompensa. Estas aleyas, y las que voy a recitar ahora, descendieron acerca del episodio de Hamr al-Asad, que son las siguientes. No va a dar tiempo. Las aleyas son aquellos a los que dijo la gente: alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. La gente se ha reunido contra vosotros, tenedles miedo. Pero esto no hizo sino darles más fe, y dijeron: inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Pero esto no hizo sino darles más fe, más creencia, y dijeron: Allah es suficiente para nosotros, qué excelente guardián. Y regresaron con una gracia de Allah y favor, ningún mal les había tocado, siguieron lo que complace a Allah, y Allah es dueño de un favor inmenso. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.